Hola jóvenes, ¿qué tal? Soy Santos Ramírez, docente del curso de física, y en esta oportunidad te vengo a explicar el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. A ver, ¿qué tenemos acá? En primer lugar tenemos las famosas características, ¿correcto? ¿Qué nos dicen las características del MRV? Características básicas, ¿correcto? A ver, ¿qué nos dice? Presenta una trayectoria rectilínea que en la mayoría de casos, ¿qué cosa es? Horizontal, ¿correcto? ¿Qué más nos dice? Que la velocidad que presenta el cuerpo es variable, ¿correcto? Esta velocidad puede cambiar tanto de valor como de dirección. Eso va a depender a qué problema nos estamos enfrentando. En este caso solamente he puesto algo básico que nos dice que puede que aumente o disminuya. ¿Qué más? Si un cuerpo parte del reposo, significa que su velocidad inicial, ¿cómo es? Es nula, ¿correcto? Porque está partiendo obviamente del reposo, profe, no tiene velocidad. ¿Y qué más nos dice? Si un cuerpo se logra detener, significa que la velocidad final de este, ¿cuánto vale? 0. ¿Correcto o no es correcto? Ahora, ¿qué más nos dice? Que el cuerpo con MRV presenta una aceleración. ¿Y cómo es esta aceleración? Va a ser constante, ¿correcto? De tal manera que tanto la aceleración como la aceleración media y la aceleración instantánea, ¿cómo van a ser, jóvenes? Iguales, ¿correcto? Acá seguimos con las características. ¿Qué más nos dice? La aceleración genera ese cambio o variación de la velocidad en intervalo de tiempo, de forma constante. Debido a ello, se presentan dos tipos de movimiento, los cuales son movimiento acelerado. El cuerpo presenta una aceleración a favor del movimiento, ¿correcto? La aceleración que presenta el cuerpo es a favor del movimiento. Y el movimiento retardado, que nos dice que el cuerpo presenta una aceleración en contra del movimiento, ¿correcto? En contra del movimiento. Por ejemplo, tenemos este gráfico acá, dos gráficos similares, bueno, iguales, ¿no? Que tenemos acá dos esferas que se están moviendo hacia la derecha, tienen una velocidad hacia la derecha. Si la aceleración también va a la derecha, que está yendo a favor del movimiento, entonces tenemos que es un movimiento de ¿qué tipo? Acelerado, ¿correcto? Tenemos un movimiento del tipo acelerado. Si la aceleración está yendo en contra del movimiento, como la imagen que está a tu derecha, por lo tanto estaríamos hablando de un movimiento retardado. Es lo que hemos definido en la parte superior. ¿Correcto, jóvenes? A ver, ¿qué tenemos acá? Un problema aplicativo, ¿correcto? Léelo. A ver, nos dice indicar verdadero y falso en las siguientes proposiciones, ¿correcto? Ponle pausa al video a ver si tú le puedes dar la clave a este problemita. Si no, continuamos para poder darle la solución. En la primera proposición, ¿cómo sería? Verdadero. ¿Por qué? Porque el límite del cambio de la velocidad respecto al tiempo, cuando este tiempo tiende a 0, se le llama ¿qué cosa? Aceleración instantánea. Y si esa aceleración instantánea es constante, entonces significa que el cuerpo viaja ¿con qué cosa? Con MRV, ¿correcto? El cuerpo va a viajar con MRV. La segunda, ¿cómo es? Falsa. ¿Por qué? Porque se denomina movimiento acelerado cuando el cuerpo aumenta el valor de su velocidad. Y retardado o desacelerado cuando el valor de su velocidad, ¿qué pasa? Disminuye. La tercera proposición, la aceleración nos indica el cambio o variación de la velocidad, pero es una cantidad física vectorial, no es una cantidad física escalar. ¿Correcto, jóvenes? Entonces la clave del problema, ¿cuál sería? La clave A. Muy bien. A ver, continuamos, ¿cierto? ¿Qué nos dicen acá? Ecuaciones vectoriales. ¿Correcto? Vamos a la parte básica. Sabemos. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que la aceleración nos indica el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Y la variación de la velocidad es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces, si este tiempo lo paso a multiplicar, me quedaría así, ¿no? Aceleración por tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Y si eso paso a sumar, ¿qué me quedaría? Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. A eso le llamo una ecuación alfa, que en la siguiente diapositiva es la que la voy a usar. No te olvides, márcalo si quieres. Entonces, como tengo la velocidad respecto a la velocidad final, y esta velocidad final es respecto al tiempo, por lo tanto me quedaría que la velocidad respecto al tiempo es igual
a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. A eso se le conoce como ¿quién? Como ecuación de la velocidad respecto al tiempo. ¿Correcto, jóvenes? Ahora, para hallar la ecuación de la posición tenemos estas ecuaciones de acá. La velocidad media es igual al desplazamiento entre el tiempo. Y la velocidad media para el MRV también se calcula como la semisuma de las velocidades, tanto inicial como final. Ahora, si estas dos ecuaciones las igualo, me va a quedar esto, ¿no? Que la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 es igual al desplazamiento entre el tiempo. Pero el desplazamiento es diferencia de posiciones, ¿correcto? Posición final menos inicial sobre tiempo. El tiempo lo paso a multiplicar y me quedaría esta ecuación que le llamo beta. Ahora, lo que yo quiero que te des cuenta acá es lo siguiente, que la velocidad final que está acá en la ecuación beta es la que la voy a usar, ¿correcto? La voy a usar reemplazando la ecuación alfa en esa parte de ahí, ¿correcto? Lo voy a reemplazar en la ecuación alfa que está ahí, que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿correcto? Entonces, ¿qué me quedaría? Reemplazamos alfa en beta, ¿correcto? Ya no voy a poner velocidad final, pues, sino voy a poner velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿correcto? Entonces me quedaría esa ecuación de ahí, ¿cierto o no es cierto? Ahora, la velocidad inicial las voy a sumar, ¿correcto? Y el tiempo lo voy a pasar a multiplicar, ¿correcto? El tiempo lo voy a pasar a multiplicar. Me quedaría 2 veces la velocidad inicial por el tiempo, ¿qué cosa? Más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2, todo eso de ahí, ¿correcto? Igual a la diferencia de posiciones. Entonces, el 2 lo divido cada una de ellas, ¿correcto? Y la posición inicial lo paso a sumar. El 2 al dividir en 2 veces la velocidad inicial por el tiempo, el 2 se anula, ¿cierto o no es cierto? Y en at cuadrado me quedaría un medio de at cuadrado. Y eso va a ser igual a la posición final, porque la posición inicial lo paso a sumar. Por lo tanto, la posición respecto al tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de a por t cuadrado. ¿Correcto o no es correcto? Y eso, señores, sería la ecuación de ¿quién? De la posición respecto al tiempo, ¿correcto? La ecuación de la posición respecto al tiempo. A ver, vamos a un problemita aplicativo, ¿correcto? Lee el problemita, ¿correcto? Nos dice un autoparte de reposo en T0 y X0, que es el tiempo inicial, y la posición inicial que es 0, la aceleración constante de módulo 4. Me piden hallar el desplazamiento entre el tiempo 2 y el tiempo 4 y la rapidez del auto en el instante t igual 4, ¿correcto? Y ahí tengo las alternativas. A ver, pensamos, dale pausa al video a ver si tú puedes resolver el problemita, ¿correcto? O si no, continuamos con la solución. A ver, ¿qué nos dice ahí? Si el cuerpo viaja por el eje horizontal, que es lo que estamos asumiendo, ¿correcto? Tenemos como datos esto, ¿no? La posición inicial 0, la velocidad inicial 0 y la aceleración que vale más 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice acá? Si nosotros planteamos primero la ecuación de la velocidad para hallar la rapidez en el instante t igual 4, tenemos esto, ¿no? La velocidad respecto al tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, la velocidad inicial es 0, esto se anula, ¿correcto? Esto de acá se va a anular y me quedaría solamente 4t. Ahora, pero como ahí me piden la rapidez en el tiempo 4, voy a reemplazar en t igual 4. Por lo tanto, el valor de la velocidad, que es la rapidez, ¿cuánto me quedaría? 16 metros por segundo. Mira, si te das cuenta acá yo ya le quito el sombrero. ¿Por qué? Porque me piden rapidez, no velocidad. ¿Correcto? Sería 16. Si me hubiesen pedido velocidad, y como todo se mueve en el eje horizontal, hubiera colocado, ¿qué cosa? 16i metros por segundo. A ver, si nosotros planteamos la ecuación de la posición, tenemos esto, ¿no? La posición respecto al tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de a por t cuadrado. Ahora, la posición inicial es 0, porque lo tengo acá arriba. La velocidad inicial es 0, porque lo tengo acá arriba de dato. La aceleración vale 4, se le reemplaza acá. Entonces, la posición respecto al tiempo se va, se anula y te quedaría 2t cuadrado. Entonces, la posición para el tiempo 2, que es lo que me están pidiendo, ¿cuánto vale? 8 metros. Profesor, pero eso no es lo que te piden. Claro, tienes razón.
A mí lo que me piden es el desplazamiento de T2 a T4. Entonces lo que yo voy a hacer es hallar la posición en el tiempo 2 y hallar la posición en el tiempo 4. Si hallo la posición en el tiempo 2, esa es mi posición inicial. Si hallo la posición en el tiempo 4, esa es mi posición final. ¿Correcto? Entonces la posición inicial vale 8 metros reemplazando el T igual 2. Y la final vale 32 metros reemplazando T igual 4. Y si me piden el valor, el desplazamiento y su valor de este, solamente lo voy a restar porque sería la diferencia de posiciones, final menos inicial. Y me quedaría ¿cuánto? 24 metros. Por lo tanto, esa es la alternativa dado, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Esa es la solución de este problemita. Ahora, tenemos las ecuaciones escalares. Tenemos acá una superficie horizontal. Tenemos la presencia de un cuerpo que viaja con una rapidez inicial, recorriendo una cierta distancia, ¿correcto? En este momento el cuerpo va a tener otra rapidez que no sea la inicial. Le vamos a poner rapidez final. Puede ser de repente que ha aumentado o que haya disminuido, no lo sé. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo voy a saber si este aumenta o este disminuye? Va a depender de la dirección de la aceleración. Si el cuerpo viaja a la derecha y la aceleración también va a la derecha, entonces significa que la aceleración está a favor del movimiento. Por lo tanto, estamos hablando de un movimiento acelerado, donde el valor de la velocidad final es mayor que el valor de la velocidad inicial. Pero si la aceleración va en contra, hablamos de un movimiento de qué tipo? Retardado, ¿correcto? Donde la velocidad final es menor que la velocidad inicial, porque está disminuyendo. Jóvenes, está disminuyendo su valor de la velocidad. Obviamente que va a demorar un cierto intervalo de tiempo, es lógico. Ahora, tenemos acá las 5 cantidades físicas que se observan en una ecuación, en ecuaciones escalares del MRV. D distancia, T tiempo, V sub 0 rapidez inicial, V sub F rapidez final y A que es la aceleración. Cada uno con sus unidades respectivas al costado. A ver, ¿qué más tenemos acá? Entonces, ¿quiénes son mis ecuaciones escalares? Acá está. Distancia es igual a inicial por el tiempo más menos un medio de A por T cuadrado. Final es igual a inicial más menos un A por T. Disculpa, A por T. ¿Qué más? Final al cuadrado es igual a inicial al cuadrado más menos 2 veces aceleración por la distancia. Y la distancia es igual a la inicial más la final sobre 2 por el tiempo. ¿Correcto? Ahora, ¿cuándo voy a usar signo positivo o cuándo uso signo negativo? El positivo lo vas a usar siempre y cuando estamos hablando de un movimiento acelerado, ¿correcto? Y el negativo lo vas a usar siempre y cuando hablamos de un movimiento retardado. Ahora, si tú te percatas, las 3 primeras ecuaciones tienen el más menos. ¿Por qué? Porque ahí vas a usar lo que yo te estoy diciendo, pues. Acelerado, uso más. Retardado, uso menos. Pero en la cuarta ecuación siempre vas a usar el signo positivo, sea acelerado o sea retardado, para las ecuaciones escalares. Ahora, profesor, ¿cómo voy a saber qué ecuación es la que voy a usar? Fácil, va a depender de quién no está, ¿correcto? Si en una ecuación no se encuentra la rapidez final, no te dan como dato, ni tampoco te piden calcularlo, entonces para ende uso la primera ecuación. Si no me dan ni tampoco me piden distancia, uso la segunda. Si no me dan ni tampoco me piden tiempo, uso la tercera. Si no me dan ni tampoco me piden aceleración, uso la cuarta ecuación. A ver, tenemos un problemita aplicativo. ¿Qué nos dice ahí? Un ciclista con movimiento uniforme a una rapidez de 36 km por hora, al entrar a una pendiente adquiere una aceleración de 0,2. Si la pendiente tiene una longitud de 0,56 kilómetros, diga qué tiempo empleará en recorrer toda la pendiente. Ponle pausa al video a ver si tú lo puedes resolver, o si no, continuamos con la solución, joven. Dato del problema. Rapidez inicial vale 36 km por hora, por lo tanto lo multiplico por 5/18 para pasarlo a metros por segundo. La aceleración vale 0,2 metros por segundo al cuadrado, ya están las unidades respectivas, déjalo ahí. Y la distancia vale 0,56 kilómetros, que lo multiplico por 1000 para pasarlo a metros, que estaríamos hablando de 560 metros. Y el tiempo es lo que me piden calcular. Por lo tanto, tengo el inicial, aceleración, distancia y me piden tiempo. ¿Quién no está? La rapidez final. Por lo tanto, ¿cuál vas a usar? La primera ecuación. Y con signo positivo porque estamos hablando de un movimiento de qué tipo? Acelerado. Porque el problema te dice que el cuerpo acelera. Por lo tanto, la distancia es igual a la rapidez inicial por el tiempo más un medio de A por T cuadrado. Entonces, jóvenes, solamente voy a reemplazar 560 es igual a 10 por T más un medio de 0,2 por T cuadrado.
le saco la mitad, me quedaría 0,1. El 560 lo paso a restar y todo lo pongo en el primer miembro porque va a ser lo mismo. 0,1 t cuadrado más 10t menos 560 es igual a 0. Y a todo lo multiplico por 10 para no trabajar con decimales. ¿Y qué me quedaría? Que t cuadrado más 100t menos 5600 es igual a 0. Señores, aspa simple. tt menos 40 más 140. ¿Correcto? Entonces cumple, sí, porque acá sería 140t menos 40t más 100t. Por lo tanto, tendría esto de acá. T menos 40, t más 140 es igual a 0. Por lo tanto, el tiempo, ¿cuánto vale? 40 segundos. Porque el tiempo no puede ser negativo, pues jóvenes. El tiempo vale 40. Por lo tanto, mi alternativa, ¿cuál sería, jóvenes? La D. Muy bien. Esa es la solución del problemita. A ver, otro problemita aplicativo. ¿Qué nos dice? Un móvil parte del reposo con una aceleración constante recorriendo 18 metros en los 3 primeros segundos. Calcular la distancia que recorrerá el móvil en los 7 segundos siguientes. Ahí están mis alternativas. Ponle pausa al video, muchachos, a ver si tú puedes resolver este problemita básico. A ver, o si no, continuamos con la solución, no hay problema. ¿Qué nos dice? Dato del problema. Tengo una trayectoria horizontal, correcto, que el cuerpo parte del reposo. Ahí tenemos dos puntos, B, punto C, punto A es el punto de partida. De A a B, en el primer tramo recorre 18 metros, me dice el problema, y me piden calcular cuánto recorre en el siguiente tramo. El primer tramo lo hace en 3 segundos y me piden cuánto recorre en los 7 segundos siguientes. Correcto, como se encuentra ahí. Ahora, sabemos, en el tramo AB tengo de datos inicial, tiempo y distancia. Como tengo un problema por tramos, tanto puedo agarrar el primer tramo como el segundo tramo o todo completo de A hasta C. Lo más importante acá, antes de calcular lo que me piden, es hallar la aceleración, porque recuerda que la aceleración permanece constante, y al permanecer constante esa aceleración como dato lo puedes usar en cualquier tramo que tú escojas o que tú vas a trabajar. Por lo tanto, tengo el inicial, el tiempo y la distancia, voy a calcular la aceleración. Como no me dan la rapidez final ni tampoco me piden el tramo AB, uso la ecuación grandota, ¿no? Distancia igual a inicial por el tiempo más 1 medio de A por T cuadrado. Me quedaría 18, la inicial es 0, se va 1 medio de la aceleración por el tiempo 3 al cuadrado 9, por lo tanto la aceleración me queda 4 metros por segundo al cuadrado. Ahora tú dirás, profesor, agarro el tramo BC. No, pues no seas monce. Agarra todo el tramo para usar el reposo. Agarra de A hasta C. Correcto, la inicial es 0, el tiempo es 3 más 7, 10, la distancia 18 más X y la aceleración que ya lo tienes de dato que está abajo que vale 4. Y vas a usar la misma ecuación porque no vas a tener la rapidez final ni como dato ni como lo que te pide. Reemplazo, distancia 18 más X es igual a 1 medio de 4 por 10 al cuadrado. Recuerda que el inicial es 0 y todo esto se va. Por lo tanto, X, ¿cuánto me quedaría, jóvenes? 182 metros. Y la clave sería la A. ¿Correcto? Muy bien, señores. Excelente. Para ya casi terminar el tema de MRV, vamos a ver una parte muy importante. El famoso movimiento de Galileo. ¿Qué nos dice a nosotros, jóvenes, el movimiento de Galileo? Nos permite calcular las famosas distancias enésimas recorridas por un cuerpo en intervalo de tiempo de 1 segundo. Tenemos acá un cuerpo que parte del reposo. En su mayoría de casos, cuando usamos movimiento de Galileo para el MRV, vamos a usar cuando tenemos movimientos acelerados, ¿correcto? Pero también se usa para retardados con el signo negativo en la ecuación, acá. Pero en su mayoría de casos, por no decir todos, se trabaja con acelerados, ¿correcto? Entonces, si el cuerpo tiene una rapidez inicial acá, voy a tomarle fotografías cada segundo. Te das cuenta que cada segundo su recorrido en ese intervalo aumenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un movimiento acelerado, ¿correcto? Acá tengo la distancia en el primer segundo, distancia en el segundo segundo, distancia en el tercer segundo, distancia en el cuarto segundo, distancia en el quinto segundo, y así va a ser de manera sucesiva, en intervalos de tiempo de 1 segundo. Por lo tanto, la distancia enésima va a ser igual a la rapidez inicial más 1 medio de A por 2n menos 1. ¿Correcto? Rapidez inicial más 1 medio de A por 2n menos 1. ¿Correcto? Ahora,
tenemos un problemita aplicativo. ¿Qué nos dice? Una partícula parte de reposo con una aceleración constante A. Si en el cuarto segundo de su movimiento recorre 8 metros más que en el segundo, determine su rapidez al finalizar el quinto segundo. Y ahí tengo mis alternativas, ¿correcto? Ponle pausa al video, inténtalo tú, o si no, continuamos con la solución. Ponle pausa y luego compara, no hay problema, como gustes. A ver, solución al problemita. ¿Qué nos dice? Dato del problema. Rapidez inicial 0 y nos dice que la distancia en el cuarto segundo es igual a la distancia en el segundo más 8 metros, ¿correcto? Entonces, sabemos que la distancia enésima es igual a inicial más un medio de A por 2n-1. Pero recuerda que el cuerpo parte del reposo, por lo tanto este 0 se va. Entonces, ¿qué nos quedaría? Que un medio de A, recuerda que el 4, 2 por 4, 8, menos 1, 7. Acá esta de n vale 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Y ahí está, más 8. Estoy resolviendo esta ecuación de acá y te das cuenta. Esta ecuación de acá la estoy reemplazando obviamente con esto. Y acá tengo la aceleración. ¿Cuánto me queda la aceleración? 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, jóvenes, ¿qué me piden calcular? La velocidad, ¿en qué instante? En el quinto segundo. Por lo tanto, la velocidad respecto al tiempo es igual al inicial más A por T. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, la velocidad inicial es 0. La aceleración es 4, que es lo que tú acabas de calcular. Y el tiempo es 5, porque te piden en el quinto segundo el valor de la velocidad. Por lo tanto, esto me quedaría, ¿cuánto? 20 metros por segundo. Bueno, amiguitos, la clave es la C. Muy bien, excelente. ¿Correcto? Bueno, jóvenes, eso es todo. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, chao.